Feliz sábado. Les quiero extender un cordial saludo también a las personas que nos siguen a través de la internet. Un feliz sábado para todos ellos. Que el Señor nos bendiga y nos permita tener el privilegio de poder estudiar su palabra y de poder aprender lo que hoy tiene destinado para nosotros. Quisiera hacer, como en el primer culto, una encuesta pequeñita. ¿Cuántos son padres acá en el salón? Bueno, veo que hay un buen número. ¿Qué se celebra mañana? El Día del Padre. Muy bien. El Día del Padre se celebra mañana, no sé si ustedes sabían, pero en la mayoría del continente americano es la misma fecha. En muchas otras partes del mundo también. Y el Día del Padre se origina en Estados Unidos como una celebración para conmemorar un padre específicamente, y era el padre de la señorita Sonora Smart Dodd. Su padre fue un veterano de la Guerra Civil Americana. Él peleó en la Guerra Civil de los Estados Unidos, cuyo nombre era Henry Jackson. Él se hizo cargo de 6 hijos. Resulta que en esa época todos sabemos que era una época difícil, complicada, donde la mayoría de la vida era en granjas, era una vida rural y difícil de llevar. Su esposa fallece dando a luz a su último hijo, eran 6, y quedó este padre soltero solo para levantar a 6 hijos. Entonces su hija, Sonora, vio ese inmenso esfuerzo y ese sacrificio que hizo su padre para levantarlos a ellos en medio de las dificultades y de la pobreza, y propuso el día del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para conmemorar este día y honrar a todos los padres. Inicialmente fue una celebración local que se extendió a unos pocos condados alrededor de donde ellos vivían en el estado de Washington, y se empezó después a popularizar esa celebración, pero no fue sino hasta 1924, bajo el gobierno del presidente Calvin Coolidge, donde se estableció un día nacional para celebración del Día del Padre. Y no fue sino hasta 1966, bajo el gobierno del presidente Lyndon Johnson, cuando el Día del Padre se estableció definitivamente como el tercer domingo de cada mes de junio. En algunos otros países, como por ejemplo España, el Día del Padre se celebra en otra fecha diferente y se conmemora, según la tradición, como el Día de San José. Esos son en los países que tienen gran influencia católica. Y hay otros países que lo celebran en otras fechas distintas. Acá en la Argentina, no sé si ustedes sabían, pero el Día del Padre se conmemoraba durante mucho tiempo en el natalicio de la única hija del general José de San Martín, que fue el 19 de marzo, conmemorando precisamente al padre de la patria en el natalicio de su única hija que tuvo con la señora Escalada. Entonces, fíjense ustedes que en distintas culturas y bajo diversas circunstancias, siempre en los países han tenido alguna fecha especial para conmemorar lo que significa ser padres. Y ahora yo quiero que vamos a hablar acerca de un padre especial. Como ustedes recibieron en el boletín, vamos a hablar acerca de Jairo, y quise titular la reflexión de esta meditación como Jairo, como un padre ejemplar, y vamos a notar algunos puntos que nos permiten caracterizarlo como un padre ejemplar. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 8. Y vamos a leer primero el relato de corrido y después vamos a volver sobre nuestros pasos para poder mirar algunos puntos importantes acerca de lo que nos está diciendo acá Lucas. Dice a partir del versículo 40, cuando Jesús volvió, la gente lo recibió con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un hombre llamado Jairo,
jefe de la sinagoga. En algunas de las versiones que ustedes tienen puede decir príncipe de la sinagoga. Es muy importante esa terminología. Y cayendo a los pies de Jesús, le rogó que fuera a su casa, porque su hija única, como de 12 años, estaba muriendo. Y mientras Jesús iba, le apretaba la multitud. Una mujer que padecía de una hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar, se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante se detuvo la hemorragia. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y todos lo negaban. Pedro respondió: Maestro, es la gente que te aprieta y oprime. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo sentí que ha salido poder de mí. Al verse descubierta, la mujer vino temblando, se postró ante él y declaró ante la gente por qué había tocado y cómo en el acto había quedado sana. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Sigue diciendo: estaba él aún hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no des trabajo al maestro. Al oírlo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente y tu hija sanará. Cuando él llegó a la casa, no dejó entrar a nadie con él, sino a Pedro, Santiago y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban por ella. Y él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y clamó: muchacha, levántate. Al instante su espíritu volvió y se levantó, y Jesús les dijo que le diesen de comer. Sus padres quedaron atónitos y les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Leímos todo de corrido y yo sé que todos los que estamos aquí o la mayoría de nosotros hemos escuchado este relato muchísimas veces antes. Pero acá Lucas, que era médico y que era muy detallista en todo lo que escribía, nos ha dejado algunas pistas y algunos detalles que son importantes en los cuales nosotros deberíamos reflexionar. Y para poder reflexionar en los detalles que nos dejó Lucas, vamos a ponernos en el contexto histórico de este relato. Vamos a contextualizar lo que está sucediendo. ¿Qué pasaba con el pueblo judío en los tiempos de Jesús? Ellos estaban bajo el poder romano. Ellos estaban bajo el dominio de Roma. Roma era el imperio del mundo en esa época y los judíos hacían parte de la colonia de Judea. Tenían un procurador romano, tenían un gobierno romano y ellos tenían permitido conservar algunas cosas de su cultura como acostumbraba a hacer Roma en los tiempos del imperio. Permitía que las personas conservaran su religión, parte de su cultura, cosas que evitaran las sublevaciones. Entonces nosotros estamos en el contexto histórico donde la región de Judea, el pueblo judío, que era el pueblo escogido por Dios, se encontraban bajo el yugo romano. Sabemos también que estaban profetizadas en las 70 semanas de Daniel profeta que iba a llegar el Mesías y que ese Mesías iba a ser un Mesías libertador. Pero ellos pensaban que era un Mesías libertador de la opresión, que era un Mesías que los iba a liberar de lo político, iba a restablecer al pueblo de Israel en su antigua gloria y que iba a restablecer la gloria del reino de David. Sabemos nosotros también, en ese mismo contexto histórico, de que los judíos habían reconocido ya que su situación se debía única y exclusivamente a su rebelión a la ley de Dios. Sabemos nosotros que Moisés les había dicho que si ellos abandonaban las leyes de Dios, que si se volvían idólatras, iban a sufrir precisamente lo que les estaba pasando. Sabemos nosotros que a causa de la idolatría, el reino de Israel se había fragmentado en dos. Habían llegado las invasiones de los asirios, las invasiones babilonias, habían sido esclavos en Babilonia durante 70 años y habían vuelto a Jerusalén. Y en la época de los macabeos, aproximadamente 200 años o un poquito más antes de Cristo,
se genera como reacción a toda esta cosa que les había sucedido a los judíos, unas facciones de la religión. Esas facciones las conocemos nosotros más adelante en el relato de los evangelios, como los fariseos, los saduceos, los celotes y algunas otras más, los esenios, que se encargaron de alejar a la nación judía de la idolatría. Esa era la función de los fariseos, esa era la función de todas esas sectas, encargarse de que Israel nunca más volviera a la idolatría y nunca más volviera a apartarse del camino que Dios había señalado, para que de esa forma, según entendían ellos, poder ganarse el favor de Dios. Entonces, en ese contexto es en el que se encuentra este predicador que acaba de salir de la nada, este predicador que está obrando cosas importantísimas, portentos, que se escucha, que es famoso, que viene Jesús, y entonces la gente se llena de intriga y la gente empieza a preguntarse: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y fijémonos ahora, volvamos sobre nuestros pasos y vayamos detalle por detalle del relato de Lucas, lo que nos quiere decir. En Lucas 8, 40 al 42 dice que Jesús volvía y que la gente lo recibía y que lo estaba esperando con gran gozo. ¿Y de dónde venía Jesús? Jesús venía nada más y nada menos que de la región de Gadara. Jesús ya tenía fama, como vamos a ver más adelante, porque había hecho algunas otras cosas portentosas cerca a donde se encontraba Jairo. Jesús ya había mostrado que tenía poder en la predicación. En el principio del capítulo 8 vemos que Jesús cuenta la parábola del sembrador. Después vemos que Jesús cruza en un barco, en una embarcación, el mar de Galilea, y que lo van siguiendo algunas embarcaciones con él, y que se desata una tormenta, y que Jesús reprende al mar y que reprende a la tormenta y llega a la calma, y de eso son testigos otras personas diferentes a sus apóstoles. Después se da lo de la expulsión de los endemoniados en la región de Gadara, donde Jesús saca la legión de los demonios y la manda a los cerdos, y cada vez que Jesús hacía algo y se incrementaba su fama. Cada vez que Jesús hacía algo se incrementaba su fama, porque los milagros de Jesús no pasaban desapercibidos. Entonces, en ese contexto se encuentran Jesús y Jairo. Se encuentran Jesús, donde venía como predicador itinerante, como aquel que venía realizando milagros que algunos consideraban la resurrección de alguno de los profetas de la antigüedad, y se encuentra Jairo, que fíjense lo que relata Lucas acerca de Jairo. Dice: vino un hombre llamado Jairo, jefe o príncipe de la sinagoga. Y ahora vamos a contextualizar lo que significa eso. En los tiempos de Jesús, el principal elemento de culto o el principal lugar de reunión para el culto era el templo de Jerusalén. Pero no todas las personas tenían acceso al templo por las distancias. Así que en cada ciudad se habían organizado iglesias o sinagogas para el culto semanal de todos los sábados. Esas iglesias o sinagogas tenían una jerarquía y una organización, es decir, que a Jairo lo podemos interpretar como si fuera el primer anciano de la iglesia, o por ahí el pastor de la iglesia, donde él era el encargado de que la sinagoga funcionara sábado tras sábado, era el encargado de decidir qué textos se iban a leer, de designar a la persona que debía levantarse para leer y tener la meditación de los profetas, y era el encargado de que todo funcionara perfectamente cada sábado en ese lugar de reunión. Entonces, Jairo tenía que cumplir por lo menos con dos características. Uno, tenía que ser fariseo. Y dos, Jairo tenía que ser una persona de buen testimonio, porque no podía ser cualquiera el que se encargara de la dirección de la iglesia. Es decir, que ya vemos algunas características que lo hacen a Jairo como un ejemplo. Jairo era un hombre de testimonio, era un hombre que vivía según su fe. Ahora, ¿qué otra cosa podemos destacar de Jairo? Sigue diciendo: su única hija de 12 años estaba muriendo, y mientras Jesús iba, le apretaba la multitud. Pero antes de eso, en el
en el versículo 41, dice que llega el príncipe de la sinagoga y cae a los pies de Jesús y le ruega que fuera a su casa. Tremendo este relato y este dato que da Lucas, porque Jairo era un príncipe de la sinagoga, era un fariseo. Y nosotros tenemos el concepto, por lo que nos dan los relatos bíblicos, de que los fariseos generalmente eran orgullosos y de que los fariseos generalmente tenían a Jesús y lo miraban con recelo, le tenían prejuicio, porque Jesús muchas veces los había desenmascarado en público y estaban perdiendo la autoridad que ellos tenían sobre el pueblo a causa de lo que Jesús estaba haciendo. Pero acá se ve Jairo, que sin importar ese prejuicio, sin importar lo que le dijeran los demás al ver que un príncipe de la sinagoga viene donde este predicador, viene donde este nuevo profeta, que nadie sabía quién era, y se postra delante de él y le ruega y le dice que por favor lo ayude. Vemos que aquí Jairo estuvo dispuesto a quitarse su orgullo, a quitarse su vestimenta de príncipe y arrodillarse a los pies de Jesús. Vemos que Jairo mostró disposición. Y ahora, ¿qué hace Jesús? Jesús no le dice, no, vos sos fariseo orgulloso, no puedo ir con vos. Jesús simplemente, sin decir palabra, va y se va detrás de Jairo a socorrerlo, a ayudarlo. Pero ¿qué pasa? Vemos que Jairo estaba urgido de la ayuda de Jesús y en ese momento llega y lo interrumpe una situación especial. Y Lucas entra a relatar lo que pasaba con la mujer con el flujo de sangre. Entonces vemos que aquí viene como una pausa en esta situación difícil para Jairo, y Jairo se ve en la situación en la que por ahí nos podríamos ver nosotros, y es, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una urgencia y la única persona que nos puede ayudar se detiene en una charla que parece ilógica. ¿Por qué ilógica? Jesús estaba apretujado por una multitud que ni siquiera lo dejaba caminar, y después de un momento a otro Jesús detiene su marcha y se le ocurre preguntar quién me tocó. Me imagino que todos los que estaban ahí lo miraban como si Jesús estuviera loco y le decían, pero Señor, vamos 1000 personas detrás tuyo empujándote y tú dices, ¿quién te tocó? ¿Quién me tocó? De hecho, Pedro le dice, Señor, ¿por qué vas a preguntar eso? ¿Cómo que quién te tocó si todos te vamos dando codazos y no podemos ni siquiera caminar? Y entonces aquí Jesús se da cuenta de que hay una persona que lo tocó en forma especial. Y Jairo se da cuenta de que hay otra persona que está igual de necesitada a él. Y aquí vemos otra característica de Jairo, y es que no era egoísta ni era ciego a las necesidades de los demás. Porque Jairo le hubiera podido decir a Jesús, Jesús, esta discusión no lleva para ningún lado, vamos que mi hija está muriendo, necesitamos que esto sea rápido. Jairo podía haberle dicho, Jesús, si no quieres ayudarme, gracias, te agradezco el esfuerzo, pero yo me tengo que ir. Jairo se quedó esperando, porque sabía que había un alma que también necesitaba a Jesús. Y esa alma que necesitaba a Jesús da un testimonio interesante, y es que dice que había recurrido a muchos médicos y que había recurrido a muchos doctores y ninguno había podido darle solución. Y yo estoy seguro de que Jairo pensó en su caso y dijo, yo también recurrí a muchos médicos y ninguno me pudo ayudar. Vamos a ver qué pasa acá con esta situación. Y Jairo presencia en forma directa el poder de Dios, y eso seguramente ayudó a fortalecer su fe. Pero en medio del testimonio ocurre lo que Jairo no quería que pasara. Su hija muere. El relato nos dice en el versículo 49 que aún estaba hablando Jesús cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no des trabajo al maestro. Pongámonos en la situación de Jairo por un momento. Nosotros estamos a punto de perder lo más amado en nuestra vida, que puede ser nuestro hijo o nuestra hija. El único que nos puede ayudar se detiene a charlar y ayudar a otra persona, y mientras eso ocurre, la fatalidad sucede.
¿qué tendríamos que hacer ahí nosotros? ¿O qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Nos sentiríamos desesperados, chasqueados, no sé, molestos? ¿Se perdieron minutos preciosos? Tal vez. Pero Jesús no abandona a Jairo. Jesús escucha lo que está pasando y le dice: no temas, cree solamente y tu hija sanará. Y yo me imagino que aquí Jairo puede haber pensado: pero Jesús no creo que haya escuchado bien, porque me acaban de decir que ya murió, entonces ¿cómo va a sanar? Si uno sana cuando está enfermo, no cuando se muere. Cuando se muere uno ya no hay nada que hacer. Y entonces vamos al relato bíblico, pero un poquito más atrás. Acompáñenme al capítulo 7, de Lucas. Y vamos a leer los versículos 11 al 17. Dice el Evangelio: poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. Seguramente Jairo había escuchado ese testimonio de la resurrección del hijo de la viuda. Y fijémonos que el relato es algo más o menos parecido, porque Jesús se encuentra ante una situación igualmente desesperada, donde ya no había absolutamente nada que hacer, y van dirigiéndose directamente a enterrar al muerto. Y en ese momento una viuda que había perdido todo, que no tenía más sustento sino ese único hijo que estaba a punto de ser sepultado, viene llorando, y Jesús se compadece y le dice algo que podría sonar irónico. Jesús le dice: no llores, no hay motivo para llorar. Le dice: no llores. Y nosotros podemos pensar y decir: pero este Jesús tan inhumano que era, ¿cómo va a decir que no llores? ¿Cómo le va a decir en esa situación de desesperanza: no llores, si esta mujer lo perdió todo? Pero le dice, sin embargo, que no llore. Le dice: no llores. Y Jesús remedia lo irremediable. Jesús le devuelve a su hijo. Y se difunde esa situación por toda Judea y por toda la tierra. Y seguramente Jairo, en ese momento, cuando Jesús le dice: no temas, que le está diciendo otra cosa probablemente que podría sonar ilógica: no temas, solamente cree que tu hija va a ser sana. Se acuerda Jairo de esa situación y dice: si Jesús le pudo devolver a la viuda a su hijo, seguramente me puede devolver a mi hija también. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y el relato, ¿cómo continúa? Volvamos al capítulo 8, versículo 52. Dice: todos lloraban y se lamentaban por ella. Y Jesús vuelve y dice otra cosa ilógica: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y aquí me quiero hacer un paréntesis en una pequeña reflexión, y es la enseñanza que está dando Jesús en esta situación. Jesús no dice: no lloréis porque nosotros seamos máquinas y estemos ajenos al dolor. Tampoco dice: no duerme porque a Jesús se le ocurre decir que no está muerta, sino que duerme. Acá Jesús está enseñando un principio teológico importantísimo que llega hasta nuestros días, y es que compara a la muerte con el sueño. Ya en los tiempos de Jesús, y lo podemos ver a través del relato bíblico, se había infiltrado en la
religión judía el concepto de la inmortalidad del alma. Se había infiltrado en la religión judía el concepto de que no había resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por eso Jesús compara la muerte con el sueño, porque da a entender de que no hay ningún muerto consciente, de que la muerte es el fin de nuestra conciencia y de que solamente en la resurrección esa conciencia va a ser recuperada. Acá Jesús está enseñando cosas importantísimas. Les dice, no llores, ella está durmiendo, duerme el sueño de la muerte. ¿Y qué sigue y qué ocurre? Entonces los demás que no entienden, que no tienen la percepción espiritual, se empiezan a burlar, sabiendo que la chica estaba muerta. Entonces Jesús, que solamente había permitido el ingreso de 3 apóstoles y del padre y de la madre de la chica, hace algo impresionante. Primero, no deja que entre mucha gente porque Jesús no quería hacer un espectáculo ni un circo del dolor de la familia. Él quería llevar ayuda y consuelo y quería enseñar lecciones espirituales. Toma de la mano a la chica y le dice, muchacha, levántate. Jesús no hace ninguna coreografía extraña ni ningún ritual. Lo único que hace es sentarse al lado de la chica, la toma de la mano y con su voz le dice que se levante. El relato dice, al instante su espíritu volvió y se levantó, y Jesús les dijo que le diesen de comer. Sus padres quedaron atónitos y les mandó que nadie dijesen lo que había sucedido. Qué relato tremendo este de Jairo, porque Jairo, en el momento que escucha que su hija ha muerto y que le dicen no des más trabajo al maestro, en ese momento había podido dejar todo ahí y ya está, ya lo que había pasado, había pasado. ¿Qué cosa se podía solucionar si la chica ya estaba muerta? Todos hemos escuchado el refrán que dice que el único problema que no tiene solución es la muerte, pero acá vemos que Jairo sabía que para Jesús no existía un problema que no tuviera solución, inclusive la muerte para Jesús tenía solución. Y está Jairo perseverando, despojándose de su orgullo como príncipe, despojándose de sus prejuicios, yendo más allá, siendo condescendiente en esperar a que Jesús restablezca la salud de un alma que también estaba sufriente. Y Jairo recibe la recompensa de que su hija es devuelta. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta para que ustedes me ayuden a reflexionar. ¿Cuál es la definición de padre? ¿Qué define a un padre? Yo busqué una definición que me pareció interesante y la quiero compartir con ustedes literalmente, que dice lo siguiente: un padre es un varón que ha engendrado o que ha adoptado una función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en padre en un sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que adquiere al recurrir a la adopción. Un padre, más allá de la definición semántica que nos otorga el diccionario, lo podemos definir según nuestra propia experiencia. ¿Qué significa un padre para mí? ¿Qué significa un padre para ti? En mi experiencia personal, cuando era muy pequeño, tener a mi padre cerca significaba seguridad, significaba que yo tenía respaldo, significaba que yo tenía una persona fuerte, que si yo no podía levantar algo, mi padre seguramente sí podría levantarlo, que si yo tenía temor porque la oscuridad me daba miedo, si venía mi padre yo sabía que todos esos temores se iban a disipar. Un padre da confianza, da seguridad, es sinónimo de fortaleza. Todo eso es lo que significa ser padre para nuestros hijos. Para nosotros, ¿qué significa los que tenemos el privilegio de ser padres? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Seguramente todos acá me dirán cosas hermosas que han hecho por sus hijos y que estarían dispuestos a hacer. Los padres están dispuestos a sacrificar su felicidad para la felicidad de sus hijos, sus sueños porque los sueños de sus hijos se cumplan. Están dispuestos a caminar las millas que sean necesarias caminar para que sus hijos no tengan necesidades.
En estos días estuve viendo una foto que aparecía, o un cuadro que aparecía en una representación de lo que significaba ser padre, y mostraba a un padre que cargaba a sus hijos sobre los hombros, y el padre iba por un camino muy difícil, lluvioso, nublado, y tenía a su hijo sobre los hombros. Y para el niño el panorama era diferente, porque él iba por encima de las dificultades. Iba viendo un cielo hermoso, sin nubes, sin problemas, todo lindo. Y el padre estaba afligido, llevándolo sobre sus hombros, pero con una sonrisa en el rostro, porque no le importaba sufrir todo lo que estaba sufriendo, porque sabía que estaba evitando el sufrimiento de sus hijos, estaba evitando el sufrimiento de su hijo. Y eso es lo que significa ser padre. Ahora, lo lindo de la definición que leímos nosotros ahora recién es que padre no necesariamente es aquel que engendra un hijo desde el punto de vista biológico puramente hablando, sino que uno puede elegir ser padre por medio de la adopción, por medio de cualquier otra circunstancia familiar. Uno puede elegir ser padre, un padre del corazón, que tiene las mismas implicaciones que ser un padre biológico, o de pronto mayores. Ahora, ¿qué nosotros podríamos decir acerca del amor de Dios el Padre? No estoy hablando ahora de los padres humanos, sino del amor de Dios el Padre. Vamos a Juan, al capítulo 1. Juan capítulo 1, y los versículos del 11 al 13. Dice el apóstol: vino a los que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros perdimos el derecho a ser hijos de Dios cuando Adán y Eva decidieron pecar. Dice el apóstol Pablo que nosotros éramos enemigos de Dios, y que aún siendo enemigos de Dios, Él estuvo dispuesto a venir a redimirnos. Ese es el amor del Padre. Ahora, ¿qué otra cosa hizo Dios el Padre por nosotros? Romanos 8. Romanos 8, versículo 14 al 17, dice: todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Dios el Padre estuvo dispuesto a adoptarnos como hijos, para que nosotros pudiéramos ser herederos con Cristo de las promesas. Ese es el amor que el Padre mostró por nosotros. Eso es lo que estuvo dispuesto a hacer el Padre por nosotros. Otro texto más, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor, y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al efecto de su voluntad, para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. Es decir, que a través de Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios,
Y somos hechos hijos, no hijos cualquiera, no hijos de segunda clase, somos hechos hijos con todos los derechos, con todas las letras, con todo el título. Somos hechos hijos de Dios, solamente por amor. ¿Y qué estuvo dispuesto a hacer Dios por nosotros? ¿Quién conoce Juan 3:16? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó ¿qué? Dios al mundo. ¿Y qué estuvo dispuesto Dios a dar por amor? A su Hijo. Estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios manifestado como el Padre Dios, como Dios el Padre. Ese es el amor de Dios que nos dio la oportunidad de que aún nosotros, siendo pecadores y siendo enemigos de Dios, pudiéramos ser restablecidos a la dignidad del Hijo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros juntar esto con la meditación que hicimos de Jairo? ¿Cómo nosotros podemos de alguna forma resumirlo todo en un mismo punto? Y es lo que el Padre está dispuesto a hacer. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por tu hijo? Los que tienen hijos, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tus hijos? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a ir por tus hijos? Si tu hijo cayera enfermo de algo que sea incurable y te dicen que hay, no sé, un médico especial en el Amazonas, pero que tienes que ir caminando, ¿estarías dispuesto a hacerlo? La respuesta seguramente es que sí. Ahora, hay otra pregunta que nos vamos a hacer nosotros. Nuestros hijos y todos nosotros están infectados por una enfermedad que es mortal, y es la enfermedad del pecado. Todos nosotros sufrimos de esa enfermedad. Todos nosotros estamos enfermos de muerte. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer para salvar a nuestros hijos? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para llevarlos al único que los puede salvar? Y de paso, ir nosotros con ellos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a entregar? ¿Estamos dispuestos a seguir los pasos que siguió Jairo? A quitarnos el orgullo, a quitarnos de encima los prejuicios, a mostrar con nuestro ejemplo la dependencia a Dios. Las características de Jairo como un padre ejemplar, yo las resumí en 7. La primera, capacidad de sacrificio. ¿Por qué? Porque Jairo fue capaz de ir hasta donde Jesús estaba, a buscarlo, a esperar quién sabe cuánto tiempo para que Jesús lo atendiera. Todo buscando la sanidad de su hija. Segundo, la humildad. Jairo estuvo dispuesto a despojarse de su dignidad de príncipe de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús para pedir la salvación de su hija. Tercero, perseverancia. Llegó hasta el momento en que su hija falleció y Jairo siguió aferrado a la única esperanza que tenía, que era Cristo. Cuarto, fe inquebrantable. No le importó que no hubiera humanamente nada por hacer. Siguió aferrado a Jesús. Quinto, percepción, y esto es algo que nos debe llamar a la reflexión. Percepción para reconocer sus limitaciones. Muchas veces nosotros como padres pensamos de que todo lo podemos, de que todo lo sabemos y que no necesitamos conducción. Muchas veces por la modalidad en la que nos ha impuesto la sociedad de que los padres tienen que poderlo todo, nosotros creemos que podemos todo y nos creemos que podemos todo y no tenemos la percepción para notar que tenemos debilidades y que tenemos cosas en las cuales debemos mejorar y tenemos limitaciones. Sexto, disposición para ser conducido por Dios. ¿Quién cree que estaba detrás de Jairo animándolo y ayudándolo para que las palabras de Jesús no fueran desoídas? Seguramente el Espíritu Santo estaba detrás de Jairo, diciéndole: no temas, no temas, persevera. Tenía disposición para ser conducido. Y por último, ejemplo, porque seguramente cuando Jairo sale de casa,
le dice a su hija que él va a conseguir quién puede solucionar su problema y le muestra el camino hacia Jesús. Muchas veces nosotros salimos a tratar de solucionar las cosas por nuestra propia cuenta, y les enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo de que todo lo podemos hacer con nuestra fuerza, y les dejamos de enseñar la dependencia de Cristo. Ahora, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu hijo? Vuelvo a preguntar. Yo sé que todos aquí quisieran, los que tienen hijos o los que tenemos hijos pequeños, poderles heredar muchas cosas virtuosas que los conviertan en buenos ciudadanos, en buenos estudiantes, que les permitan el día de mañana conseguir un buen trabajo. Quisiéramos, de ser posible, satisfacer todos sus deseos y, de ser posible, también asegurarles una vida sin dificultades económicas. ¿Y qué pasa con la parte espiritual? Yo sé que todos aquí estaríamos dispuestos a trabajar horas sin fin si eso le asegurara a nuestros hijos que nunca van a tener ningún problema económico en el futuro. O estaríamos dispuestos a pasar horas sin fin enseñándolos si sabemos que eso les va a asegurar que ellos tengan un trabajo importante el día de mañana y que sea una persona digna de admirar. ¿Y qué pasa con la vida espiritual? ¿Cuántas horas estamos dispuestos nosotros a pasar con nuestros hijos enseñándoles el camino de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos orando con ellos, no orando por ellos, orando con ellos, escuchando sus problemas y mostrando mediante nuestro ejemplo que el único camino seguro es el de mostrar la dependencia total de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos con nuestros hijos escuchando sus dificultades espirituales? Porque ellos también son tentados igual que nosotros, y de pronto mucho más. ¿Cuánto tiempo nosotros nos estamos asegurando de forjar caracteres no como buenos ciudadanos de este mundo, que es importante, sino como ciudadanos del reino de los cielos, que es mucho más importante todavía? Ese, mis hermanos, es la misión que a nosotros nos ha sido entregada como padres. A nosotros nos dieron el privilegio de ser padres, no para que cada tercer domingo de junio nos den un regalo, una corbata, unas medias o alguna cosa así, o nos partan una torta, no para que veamos crecer una personita al lado nuestro. Nosotros somos padres porque el Señor así lo dispuso, pero nos entregó una responsabilidad inmensa, y es de que esa persona que está bajo nuestro cuidado algún día tiene que ser presentada delante del Señor. Y el Señor ese día te va a juzgar no solamente por tus acciones, sino por el ejemplo que le diste al que venía detrás tuyo. Hay una imagen que nunca se me va a borrar de la mente, y es el de un león adulto que va siendo seguido por un león cachorrito, y le dice: yo no renuncio, porque yo sé que alguien viene detrás siguiendo mis pasos. ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? ¿Vamos a renunciar nosotros si tenemos a un cachorro que está siguiendo nuestros pasos? Yo sé que es difícil y que es una labor titánica, que no estamos librados a hacerla solos. El Señor nos ha prometido que nos va a dar ayuda, y al igual que Jairo nos ha dicho que no debemos tener temor, sino que debemos seguir siendo firmes y fuertes para que ese camino que nosotros emprendimos como padres algún día podamos terminarlo cuando el Señor venga, entregándole esas criaturas que dio a nuestro cuidado. Yo quisiera, para terminar, pedirle a los padres que se encuentran presentes que nos pongamos en pie y tengamos una oración especial de dedicación, porque ser padre es una responsabilidad que no nos alcanzamos a imaginar en todo su contexto. Y quisiera orar con ustedes para que el Señor nos dé
su espíritu y nos dé la oportunidad y la percepción y la capacidad para poder dirigir a esos pequeñitos que tenemos a nuestro cargo hasta sus pies. Les pido a los padres que se quieran dedicar al Señor, que se pongan en pie. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de tener el hermoso privilegio, Señor, de ser llamados padres. Te damos gracias, Padre bendito, porque ese privilegio no es motivo del azar, sino que hay un propósito detrás de cada uno de estos padres, Señor, que tú estás contemplando en esta mañana. Tienen a su cargo familias, hijos, esposas. Tienen a su cargo, Señor, la inmensa responsabilidad que tú dejaste de presentar a sus hijos delante tuyo cuando tú vengas. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos ponernos en tus manos, que podamos tener la disposición de escucharte, la disposición de poder entenderte, Señor, y la disposición de seguir tu voluntad para poder, primeramente por medio del ejemplo, mostrar el camino que conduce a la salvación. Ayúdanos, Padre Santísimo, porque esta es una tarea tremenda que solos no podemos hacer. Y solamente si estamos unidos de tu mano podemos tener la seguridad, Señor, de que nuestra familia llegará sana y salva al reino de los cielos. Acompáñanos, Señor, en este resto de sábado. Sé con nosotros y bendice a cada una de las familias aquí representadas. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que nos permita tener el enorme privilegio de poder llegar al cielo con nuestros hijos. Para finalizar este bendecido culto nos vamos a poner de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno que lleva por título Oh Amor de Dios, himno número 53. Amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre puso.
Vamos a inclinar el rostro para orar. Buen Padre que moras en los cielos, Señor, hoy hemos podido, a través de Silvio, Señor, entender que tu palabra te presentas como nuestro Padre. Jesús lo mencionó también para nosotros como ejemplo. Y te pedimos que tú permitas, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nosotros podamos también llamarte Padre. Señor, nos has adoptado, Señor, a cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser hijos tuyos. Y asimismo, Señor, te queremos agradecer porque aún, Señor, siendo inmerecedores, tenemos, Señor, niños, personas, Señor, a las que tú nos diste para que podamos guiarlos, que también nos llaman padres. Dentro de el nombre Padre, Señor, o ese título, hay madres también, Señor, que funcionan como padres. Te pedimos que tú nos bendigas a todos, para que todos podamos cumplir con tu voluntad y así poder ser buenos representantes tuyos y que esos niños, Señor, puedan ver a través nuestro quién eres tú. Pedimos que nos acompañes ahora a nuestros hogares y que nos sigas bendiciendo durante todo este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te guarde, himno número 38.